En octubre de este año Microsoft va a dejar de actualizar Windows 10, por lo cual vamos a tener que migrar todos a Windows 11. Evidentemente, el que no haya migrado ya a Windows 11. ¿Por qué? Porque es muy peligroso tener un sistema operativo sin actualizaciones. Podemos tener muchas brechas de seguridad y es totalmente inseguro. Y no digamos ya cuando estamos hablando del sector empresarial o del sector profesional. Nunca debemos tener un sistema operativo sin actualizar, sea el sistema operativo que sea. Por supuesto, estas actualizaciones tienen que ser siempre con sistemas legales, con licencias legales, porque no vale la pena piratear por el precio que tienen hoy en día. Ya sabéis que GVGMOL patrocina muchos de los vídeos de este canal, de hecho es lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacerlo con GVGMOL. ¿Y qué voy a hacer yo? En este caso voy a hacer una actualización de Windows 11 Home a Windows 11 Pro. Este equipo de aquí, que ya hice en su día la review, venía con un Windows 11, pero venía con la versión Home. Yo necesito varias características de la versión Pro, como puede ser, por ejemplo, BitLocker, para tener un cifrado de los datos del ordenador, para tener un cifrado de los discos. Eso para mí es muy importante. Y también el escritorio remoto. El escritorio remoto tampoco está en la versión Home, por lo cual voy a actualizar a la versión Pro. Como es muy barato con GVGMOL, es lo que vamos a hacer. Y además, muchas veces me habéis preguntado si con las licencias de GVGMOL se puede actualizar de un Windows 10 a un Windows 11 sin pasar por una actualización desde cero, y vamos a ver cómo sí que se puede hacer. Así que vamos a mi ordenador y vamos a ver cómo es el proceso, porque vais a ver que es muy sencillo y, por supuesto, con GVGMOL, porque son de toda confianza. Este es mi ordenador con Windows 11 y mirad, si yo me vengo a Sistema, aquí está Sistema, si yo me vengo a activación, vemos que está activado porque tiene su licencia que es legal, aquí está. Vemos que tiene una licencia. ¿Qué problema tiene? Que es con Windows 11 Home y yo necesito el Pro. ¿Por qué? Porque la versión Home no tengo ni el escritorio remoto ni BitLocker. Vamos a verlo. Si yo me vengo a escritorio remoto, nos dice que no es compatible con la versión Home. Y después, si yo me vengo aquí a seguridad, aquí está. Vemos que aquí no me da la opción, voy a ponerlo en grande. Aquí vemos que no me da la opción de BitLocker, por lo cual, ¿qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que quiero hacer? Pasar a la versión Pro. ¿Cómo se hace? Muy sencillo, me vuelvo a Sistema, Activación, y aquí nos lo dice. Pasar a la versión Pro, cambiar clave de producto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Comprar una licencia en GVGMOL, porque son muy baratas. Minimizo esto, aquí está GVGMOL. Y nos sale esto de aquí, ¿por qué? Porque GVGMOL es una tienda que tiene mucho éxito, que tiene licencias legales, pero como todo en esta vida tienen problemas de suplantación de identidad y por supuesto no son las licencias legales como son las de GVGMOL. Por lo cual abajo en las notas del vídeo vais a tener el enlace para que no tengáis ningún problema, y además de que en las notas del vídeo vais a tener el enlace, vais a tener el descuento de un 25%. Y mirad, aquí lo tenemos. Aquí vemos que tenemos las Windows 11 CD Case, la versión Home. Evidentemente no la voy a comprar porque ya la tengo, y además en el caso de que necesitéis una licencia de Windows 11 porque vais a pasar de un Windows 10 al 11 o porque es un equipo nuevo, mirad, vale 26 euros la Home y sin embargo por 1 euro más tenemos la Pro. Yo os recomiendo que por 1 euro compremos la Pro. Aquí tendríamos las licencias de Windows 10, pero Windows 10 como van a dejar de dar soporte en este año no lo recomiendo. Y luego algo que también es muy importante, las licencias de Office. Aquí tenemos el Office 16, el Office 19 y los precios son muy asequibles. Yo seguramente luego voy a comprar el Office 16 porque básicamente para lo que lo utilizo me da igual el 16 que el 19 y sin embargo está solo a 32 euros. Entonces vamos a proceder a la compra. Antes de nada, como podéis ver, yo ya estoy logueado. Antes de nada os tenéis que crear la cuenta y vamos a proceder a la compra. Le digo comprar ahora y le damos a comprar ahora. Aquí está, pero le metemos el código de descuento, que es GGNN. Aquí está, GGNN, le damos a aplicar y si ya de por sí el precio era muy bueno, ahora se queda en solo 20,5 euros, ni siquiera llega a 20,5 euros. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Continuar con el pago. Como es lógico, le damos a continuar con el pago. Aquí tenemos todas las opciones de pago a través de tarjeta de crédito, a través de PayPal, a través de Google Pay. Tenemos todos estos métodos. Yo en este caso lo voy a pagar a través de PayPal. Y ya lo tengo, ya tengo un número de orden. Y ahora me voy otra vez a la página de inicio. Me vengo a mi perfil y ya me avisa que tengo una licencia nueva. Aquí la tengo. 8 de marzo. Y aquí tengo la licencia y me ha costado 20,49 euros. Ahora le voy a dar a ver código y aquí tengo todas las licencias que he comprado. Esto está muy bien. ¿Por qué? Porque siempre voy a tener acceso a las licencias. Si por algún motivo perdiera el código de la licencia de un Windows, de un Office, de cualquier cosa que haya comprado, con venir aquí ya lo tengo. Esta licencia que ya la compré hace tiempo sería tan fácil como ver clave y ya está.
Y ahora, ¿qué es lo que hago? Me vengo aquí a ver clave código de lo que acabo de comprar. Y además algo muy importante para empresas, si queremos, también tenemos la factura. Yo le doy aquí y aquí ahora rellenaría mis datos y me generaría una factura y evidentemente con esta factura la puedo desgravar y puedo hacer lo que quiera. Así que voy a las claves de código, consigue la llave y aquí está. Evidentemente la he tachado. Aquí tengo ya mi clave. La copio. Ahora le daríamos cambiar. Aquí pegaríamos el código que tenemos de GVGMOL, pero mirad, si yo me vengo a actualizar a Microsoft, me trae la propia web y aquí para la actualización en este caso sería de Windows 10 al 11 Pro y mirad, 145 € frente en este caso a los 20 que acabamos de pagar. Le daríamos aquí a actualizar estación de trabajo, pero como nosotros ya tenemos una clave porque no queremos pagar este dinero, le decimos tengo una clave y bueno, nos vuelve a traer aquí. Ahora sí, le digo cambiar, pego la clave y le digo siguiente. Lo está verificando, le digo iniciar. Ahora se está preparando para la actualización, como podemos ver, para pasar de la versión Home a la versión Pro. Y ya está. Vemos que en este caso la licencia es legal, funciona perfectamente, por lo cual lo único que tenemos que hacer es pegarla y ya está. Yo lo pauso y nos vemos cuando haya terminado. Ya ha terminado, se ha reiniciado el ordenador y vamos a comprobarlo. Y aquí está, ya tenemos un Windows 11 Pro. Vemos que está activo. Y ahora si nos venimos otra vez a Sistema, si me vengo al escritorio remoto, aquí está, ya tengo el escritorio remoto, ahora es cuestión de activarlo y de configurarlo. Bueno, ya lo configuraré luego. Y si me vengo aquí a BitLocker, aquí está, administrar BitLocker y bueno, ya desde aquí configuraría BitLocker y le daría a activar BitLocker. Y en el caso de que quieras instalar el sistema operativo desde cero, bien porque te has montado un ordenador por piezas, porque quieras hacer la instalación desde cero por el motivo que sea, porque sea en una máquina virtual, da igual. Si tú quieres instalar un sistema operativo desde cero, vamos a ver cómo el procedimiento es básicamente lo mismo. Vamos a GVGMOL, compramos la licencia y lo activamos. Eso sí, siempre descargándolo desde un sitio legal, como es en este caso desde Microsoft. Y si hacemos una instalación desde cero en un ordenador, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Descargamos, por ejemplo, en este caso el Windows 11 desde la web oficial de Microsoft. Esto es muy importante, siempre desde Microsoft, no lo instalamos o no lo descargamos desde ningún sitio pirata ni desde ningún sitio que no sea Microsoft, lo instalamos y luego activamos la licencia que previamente hemos comprado en GVGMOL. Ya lo tenemos descargado, ya lo hemos instalado y ahora vamos a ver cómo es la activación de la licencia porque es exactamente igual que hemos hecho antes. Accedo a la configuración, me vengo a Sistema y aquí vemos que nos dice que el Windows no está activado. Nos propone activarlo ahora y le vamos a dar a activar. Le doy a activar, nos dice que no está activado y le decimos cambiar clave de producto. ¿Qué clave de producto? Evidentemente la clave de producto que nos ha dado GVGMOL. La pegamos, le decimos siguiente y le damos ya a activar. Y ya está, nos dice que ya han activado la copia de Windows. Le doy a cerrar y ya nos dice que está activado. Ya tenemos una licencia legal, activada y plenamente funcional. Y por supuesto el código de Naseros con un 25% de descuento que lo tenéis abajo en las notas. Ese código por supuesto funciona para cualquier cosa que compréis dentro de GVGMOL, sea una licencia de Windows, sea un Office, sea un videojuego, sea lo que sea. También tenemos software a nivel profesional, ya en su día os lo expliqué. Da igual, cualquier cosa que compremos siempre va a ser con este código de descuento del 25%. Así que venga, vamos a ver un ejemplo muy rápido, por ejemplo con un Office. Y en el caso, por ejemplo, de que queramos comprar un Office, aquí tenemos los precios 58 y 32, el Office 16 y el Office 19. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con el Office 16 porque para mí me vale el Office 16, no me hace falta el 19, pues bueno, sería exactamente igual. Le daríamos a comprar, le volveríamos a dar a comprar, meteríamos el código GGNN, le damos a aplicar y mirad, se queda en 24 €. Se queda en un precio muy asequible, muy barato. Y ahora ya le daríamos a continuar con el pago y como siempre nos darían el código y ya está. Y ya sabéis, utilizad siempre software legal, no utilicéis software pirata porque son fuente de problemas. Utilizad, como es en este caso, Windows 11 CD Case. Ya sabéis que en el caso de GVGMOL están garantizadas. Ya sabéis que son de toda confianza. De hecho, yo son las que utilizo y ya habéis visto que tengo bastantes compradas. Y bueno, son las que recomiendo. Nuevamente, darle las gracias a GVGMOL por patrocinar este canal. Y como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dale un like, compartirlo con gente que creas que esto le puede interesar. Y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.